entender y asimilar. Vamos a hablar de justo de lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Estos jóvenes que están saliendo a marchar. Justo hoy vamos a hablar de la educación y de las universidades. ¿Pero cuándo? Ahora, no, en el virreinato, ¿sí? Cuando nacen las universidades acá en el Perú. Esta clase es muy sencilla, jóvenes. La terminamos, la hacemos bien y al final, si quieren, dejan acá en el chat o si quieren también al final dejan alguna pregunta sobre lo que está pasando ahora en el país. Entonces, ahí vamos. Ya, la educación en el virreinato. Ustedes saben que en el virreinato el cambio fue transversal, ¿no? Los españoles imponían todo, su modelo económico, su modelo político, su modelo social, su modelo económico y también su modelo educativo. Para los españoles, la cultura europea era lo que se tenía que imponer acá. En el Tahuantinsuyo, lo que después se convirtió en el virreinato del Perú, ¿no? Los españoles decían, esta gente no tiene cultura, no tiene educación, entonces hay que enseñarles. Entonces, en esa época, pensaban los españoles que la cultura europea era la única cultura. Las demás eran cosas que no sirven. Hicieron lo mismo en México, ¿no? Impusieron toda su cultura, su educación, su economía, todo lo que estaba en Europa lo pusieron ahí. Lo quisieron transformar en una España, en una España más. En México lo hicieron, ¿no? Por eso que México se llamaba Nueva España, porque querían convertirlo en una España. Acá en Perú también querían transformar todo el virreinato del Perú en una parte de España, que sean como los españoles, que hablen como los españoles, que piensen como los españoles, que tengan la religión de los españoles, que tengan todo. Ellos querían imponer su cultura acá en el Perú, ¿de acuerdo? Les funcionó, sí y no, porque ya les comenté esto antes, que acá se impuso esa cultura, pero se mezcló con lo local, y hasta ahora se mantiene, ¿no? Pero bueno, esa no era la intención de los españoles. Los españoles querían que acá se borre todo lo que estaba acá antes y se imponga la cultura europea. Esa era su finalidad. Entonces, la educación europea también se impuso acá por los españoles en el virreinato. Entonces, vamos a analizar cuáles fueron las características de la educación del virreinato. ¿Sí? Es muy sencillo. Hay tres características muy importantes de cómo era la educación en esa época, en el virreinato del Perú, ¿sí? De eso se trata la clase del día de hoy. Primero, era elitista, ¿sí? ¿Qué cosa significa elitista? Solamente favorece a un grupo, a las élites, ¿sí? A las élites gobernantes, ¿no? Estaba diseñada para que en sus aulas, para que en sus colegios, para que en sus universidades estudie gente que próximamente iba a ser funcionaria. Y en esa época tú sabes que la sociedad estaba organizada por castas, ¿no? Es decir, que un criollo y un español tenían mucho más derechos que un mestizo o que un indígena. ¿Te acuerdas de eso? Ya, la educación en este caso era elitista, solamente favorecía a las clases que estaban por encima, ¿no? Los aristócratas, ¿no? La gente que es familia de españoles con dinero y que iban a gobernar el virreinato. En eso se basaba, ¿no? La educación en el virreinato no buscaba este, que la gran mayoría de la población indígena estudiase, ¿no? Esa no era su finalidad. La finalidad era que las élites estudien para que cuando gobiernen sean buenos gobernantes. Eso era la base de la educación en el virreinato, ¿de acuerdo? Ahora, en esa época, en toda Europa era así, ¿eh? No solamente acá en el Perú, no solamente acá en América, en Europa también. En Europa solamente las universidades, los colegios, estudiaba la gente de clase alta. En Europa, en esos mismos años, en países pues como Alemania, como Inglaterra, los campesinos no estudiaban. La gran mayoría de la población no estudiaba. Había mucho analfabetismo. Solamente estudiaban las élites, las clases que iban a gobernar. Es una característica de la educación colonial o de virreinato.
Otra característica, dogmática. ¿Qué cosa es, qué cosa es dogmático? ¿Qué significa? Dogmático es una característica, es un adjetivo. Es cuando algo no sigue a la razón, sino un dogma. ¿Qué cosa es un dogma? Un dogma es una idea que no se puede cambiar. Por ejemplo, imagínense que yo fuera dogmático y te diría, por ejemplo, a ver, ya, chicos, mañana va a ser sol. Y ustedes me digan, pero profe, acá tengo el reporte de clima y dice que mañana va a ser lluvia. Yo te digo, no, yo te digo que va a ser sol y va a ser sol. Y tú me enseñas un montón de pruebas que mañana va a ser otro clima y yo me encierro con mi idea y digo, no, estás así porque yo te lo digo y tú créeme, si no tú estás castigado de todo y todos están mal. Eso es ser dogmático, que tu idea no la cambias por nada. Y tu idea es 100% real y 100% firme y tú no la cambias por nada, así te presenten un montón de evidencia en la cara. Ese es dogmatismo, ese es ser dogmático, ¿de acuerdo? En esta época esto se relacionaba con la religión. La religión se imponía en educación, ¿no? Te imponían este tipo de religión católica, en el caso pues a las élites, ¿no? Y era dogmática, no se podía cambiar. Lo que decía el evangelio, lo que decía la iglesia era dogma, no se podía cambiar esa idea nunca, ¿sí? Eso era un dogma, pues de ahí viene esa palabra. Que es un dogma, como te digo, es una idea que no se cambia por nada, ¿no? Terco, como quien dice, ese es ser dogmático. Y así era pues la educación en esa época. Y otra característica es la memorística. Los profesores enseñaban pues por la memoria. Los profesores iban y te enseñaban pues la Biblia. Te decían, ya, vamos a leer el Evangelio según tal. Y leían un párrafo y todo se lo tenían que memorizar. Esa era la educación, dogmática y memorística. En un aula del virreinato, hay que imaginarnos, ¿ya? En un aula del virreinato no hay opiniones, todos son dogmas. Lo que dice la Biblia, lo que dice el profesor, lo que dice el libro del profesor, ese es dogma, no se puede cambiar. Y si tú estás imagínate que estás tú en un salón de clases del virreinato y el profesor te dice, ya, hay que memorizarnos este párrafo de este libro, de este escritor. Listo, así, ya hay que memorizarlo. Y tú levantas la mano y dices, pero profesor, yo no opino igual porque a mí me parece que hay otra fuente. Y otro dice, no, pero mira, no existe eso. El profesor dice, cállense la boca, porque lo que dice acá es cierto, es un dogma y no se puede cambiar. Entonces no hay incentivo de opinión. Entonces, eso era la educación en esa época. Hoy en día sería algo terrible, ¿no? Porque la educación hoy en día está enfocada en la opinión. Tú tienes que opinar. Por eso yo te digo que al final es importante que tú opines, ¿no? O que hagas preguntas. En esa época no existía eso. ¿No? Lo que dice es dogmático y memorístico. Esas son las características. A ver, ¿qué cosa estudiabas en el virreinato, no? Primero, si tú pertenecías a la élite que iba a gobernar la clase más alta, estudiabas, ¿no? Y luego, ¿qué cosa estudiabas? Estudiabas, pues, lo que se conoce como las primeras letras, que es como el inicial, ¿no? A los niños más pequeños les enseñan a escribir, a leer, a tener buenos modales, como en esa época. Y en esa época, pues, los profesores eran más rectos, ¿no? Tenían su palo y te enseñaban, niño, come bien, siéntete bien, ¿no? Algo así, ¿no? Era como unos militares. A los pequeños les enseñaban eso, ¿no? A aprender a leer, escribir y a tener buenos modales, ¿no? Luego los estudios menores ya era a los niños, era como la primaria, ¿no? Y estudios mayores ya era preparándose pues para la universidad, ¿no? Aunque en esta época las élites, muy pocas llegaban a las universidades, ¿no? La mayoría se quedaba, pues, con que tengan sus estudios mayores ya era bastante, ¿no? Era como lo que pasa ahora, ¿no? En inicial, primaria y secundaria, ¿no? Es un símil, es algo parecido. Ya, habían dos tipos de centros de estudios, ¿sí? En el virreinato. Los colegios reales y las universidades. Repito, hay dos tipos de centros de estudios en el virreinato. Los colegios reales y las universidades. Los colegios reales o mayores eran colegios que en su mayoría eran pues donde se impartían estos niveles, ¿no? De estudios mayores, estudios menores, ¿no? Que era como un colegio. Es simple, era como un colegio. Te enseñaban cursos
de matemática, de letras y de religión, y un poquito por ahí de historia. En esta época todavía no existe la ciencia moderna como la conocemos. No existía eso. Tampoco existían muchas otras cosas, ¿no? En esa época no existía la psicología, no existía la biología, no existía muchas cosas, ¿no? Enseñaban lo básico, ¿no? Matemáticas, letras, un poquito de historia, religión, y por ahí tal vez música o filosofía. Lo más avanzado en esa época, o lo más pro, como dicen, era la filosofía, ¿no? Ahí sí ya entraban mucho más conceptos, ¿no? Pero más enseñaba letras y los números, ¿no? Y luego las universidades, ¿no? Que en el Perú, en el virreinato existieron muchas universidades y muy importantes, ¿no? Las universidades, pues, se enseñaban carreras para tener un título, para poder investigar y también para llegar a ostentar el poder, ¿no? Te recuerdo, este sistema no era para todos en el virreinato, era para una élite, para los que gobernaban, ¿sí? La clase privilegiada. Ya. Y se fundaron muchas universidades en época de virreinato. La más antigua, no solamente del Perú, sino de todo América, fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, que ahora es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que se fundó en 1500, no recuerdo, 1551. Antiguísimo. Y la San Marcos es más antigua que Harvard, que la Universidad de Yale, que la Universidad de Johns Hopkins, que la Universidad de Buenos Aires, que la Universidad de Sao Paulo. Es mucho más antigua que esas, que la de Estados Unidos y la de Norteamérica. La Universidad de San Marcos debería ser la universidad, pues, más grande de toda América, si es la más antigua, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está, ¿no? Y felizmente con la SUNEDU, que se fundó hace unos años, cada vez más se colabora para que las universidades en el Perú mejoren, ¿no? También por eso fueron a protestar muchos jóvenes, ¿no? Para reclamar que la SUNEDU se mantenga, ¿no? Porque la SUNEDU, a pesar de que tiene algunos defectos que se tienen que ver, colabora con la calidad de la enseñanza, con la calidad de la educación. Mi universidad, por ejemplo, que yo estudié, les comento, en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, o la famosa Cantuta, la Universidad Nacional de Educación, ahí estudié. Y no se imaginan, chicos, lo que mejoró mi universidad después de que la licenciaron. Porque antes de que la licenciaran, había muchas cosas por hacer. Faltaba salones, faltaban laboratorios, pero con la SUNEDU se vio obligada a mejorar. Y ahora tienen nuevos pabellones, nuevas pistas y mucho mejores servicios que antes. Tiene su biblioteca, su editorial. Ha mejorado bastante mi universidad y me da mucho gusto. Y muchas universidades en Perú han mejorado y poco a poco van a ir mejorando y eso es lo chévere. Y lo mejor sería, y lo que yo deseo es que cuando ustedes lleguen a las universidades, cuando ya terminen el colegio, lleguen con una generación empoderada, una generación brillante, la que está surgiendo ahora, la famosa generación del Bicentenario, y lleguen a universidades de calidad, excelentes, como se están formando ahora. Eso es lo que más me llena de alegría y de esperanza. Ojalá que ocurra. Eso depende de nosotros. Hay un detalle con esta universidad, ¿ah? Tampoco hay que ser Oye, ¿qué pasó? Tampoco hay que ser hay que dejar pasar las cosas. Hay un debate. Según los dominicanos, según lo de la República Dominicana, la universidad más antigua de América es la Universidad de Santo Domingo. Según los dominicanos, la universidad más antigua de América es la Universidad de Santo Domingo, porque se fundó en 1550. Pero que hay un detalle. Primero se promulgó esa Universidad de Santo Domingo, pero no se construyó, no se hizo. Se puso como ley, nada más. Oficialmente la primera que se construyó, que entró en vigencia y que impartió clases y que se fundó y se inauguró así como tal, fue la San Marcos. Así que tiene el título, pues, de ser la universidad más antigua de América. En el papel fue la de Santo Domingo, pero en la vida real, en la práctica, fue la San Marcos, ¿no? Que fue una universidad muy importante en la vida colonial, en la vida republicana,
y hasta ahora es una de las más importantes. Otra fue la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que son de las más importantes del sur. Universidad San Antonio de Valle Cusco, que yo tuve la oportunidad de estar ahí. En el año 2014 hubo un congreso nacional, y yo estuve ahí, ¿no? De las universidades, sobre todo en los cursos de sociales e historia. Estuve ahí, en esa universidad, es una universidad maravillosa, muy bonita, muy, de mucho nivel, ¿no? Había mucho nivel académico. Y hasta el día de hoy es muy importante para la región de Cusco. La otra es la Universidad San Agustín de Arequipa, la famosa UNSA, ¿no? Te das cuenta que todas las universidades pues tienen nombre de santos, ¿no? Es correspondiente pues al virreinato. También tuve la oportunidad de ir, en 2018 fui a la Universidad de San Agustín de Arequipa, también para un congreso de mi universidad. Es una universidad bella, 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 lindísima. ¿Ustedes se imaginan las universidades de Estados Unidos? Que tienen su campus, sus parques, sus estancias, ¿no? Sus salones, sus laboratorios, hasta su estadio. Como Estados Unidos, así es esas universidades, así es la San Agustín. Lo tiene todo. Tiene su estadio, tiene su gimnasio, tiene sus parques, tiene sus canchas, tiene sus laboratorios, sus salones. Es increíble. Claro, en esa época, las universidades, ¿en qué se centraban? En ser colegio, en ser algo así como casonas, donde se imparten muy pocas carreras, ¿no? Como derecho, como teología, ¿no? Y se enseñaban cursos que venían pues de la Edad Media en esa época, ¿no? En el virreinato. Se enseñaban cursos como patrística, escolástica. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la educación medieval? Ya, mucho de eso vino aquí, en esta época, y enseñó esos cursos. De la patrística, de la escolástica, de la filosofía en base a la religión y del derecho, ¿no? Muy pocos universitarios había en esa época, y todos eran de la élite. Por ejemplo, en esa época en San Marcos no estudiaban pues ni 200 personas. Hoy en día en San Marcos hay 50.000 personas, y de todas partes del país. En esa época no era así. Bueno, también había otro tipo de centros, ¿no? Como los colegios de caciques o curacas, que eran como una universidad, pero con una categoría menor. Ahí estudiaban los curacas. ¿Quiénes eran los curacas? Los representantes de cada comunidad, ¿sí? El curaca era el intermediario entre la comunidad y el Estado, ¿no? O en este caso, el virreinato. Ahí estudiaban los caciques y los curacas. Se les instruía en el idioma español, en la cultura española y en la lengua española y en todos los aspectos de la cultura española, para que ellos se asimilen a su cultura y poco a poco enseñen esa cultura a su comunidad, ¿no? Esa era la finalidad del colegio de los caciques, que los indígenas, los mestizos, se absorban esa cultura para que sean más fáciles de conectarse y de gobernarse, ¿no? También se hicieron pues seminarios que fueron pues después del siglo XVIII, ¿no? La educación en Europa era una antes del siglo XVIII y otra después del siglo XVIII. Con el siglo XVIII llega este famoso siglo de las luces, ese siglo donde se buscan unas nuevas formas de hacer ciencia, de hacer filosofía, y los cursos se modernizan, ¿sí? A eso se refieren los famosos seminarios, que la educación en el país, en el virreinato, cambia, ¿sí? En esta época, y se enseñan nuevas formas de ver el conocimiento. Se hablan de nuevas corrientes filosóficas y de nuevas corrientes científicas, ya se habla ya de la ciencia como tal. Entonces, ¿qué cosa eran los seminarios? Eran centros donde se impartían nuevas enseñanzas, centros innovadores, que surgen después del siglo XVIII, ¿no? Entonces, chicos, lo que les he querido decir acá y lo que me he centrado es que en esta época, en el virreinato, surgen en el Perú, ¿qué cosa? Las universidades. Las universidades en el país surgen con el virreinato, y todas estas universidades eran, pues, llamadas universidades pontificias, ¿no? Es decir, que surgen en colaboración y en anuencia, pues, de la Iglesia Católica, ¿no? Y mucho de la educación estaba muy ligado con la religión.
Y eso se mantuvo hasta la llegada de ¿qué? De los seminarios, donde se impartían ya nuevas ideas. Y como les he dicho, ¿no? La más antigua era la Universidad de San Marcos, que surgió aquí, en esta casona, ¿no? Que ahora ya tiene su propio campus, ¿no? Que está en... ¿Dónde está? En San Miguel, ¿no? Ahí tiene ya un campo muy grande, ¿no? Pero en esa época el Virreinato era una casona. Ya después fue creciendo, ¿no? Y hay otras universidades también en el país. Bueno, chicos, entonces así era la educación. Uy, ¿qué pasó acá? Se me fue la imagen. Bueno, chicos, esto era lo que yo les quería comentar del día de hoy y nos quedan 2 minutos. Si tienen alguna pregunta para hacer sobre la educación o sobre lo que está pasando ahora, la pueden hacer, ¿sí? Nos quedan 2 minutos. A ver, voy a leer lo que dice aquí, ¿ya? Preguntas. No lo reconoce. Ya, bueno. Ya, para cerrar. A ver. Bueno, sí, hay muchos políticos que se están aprovechando de las marchas para ganar adeptos, ¿no? Y no hay que permitir eso, porque los que están marchando son jóvenes, que están cansados de la clase política y no quieren ningún tipo de infiltrado o ningún tipo de gente que sea oportunista con su marcha, ¿no? Ahora, yo les comento, jóvenes, la indignación y el sentimiento de cambio de los universitarios no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Los universitarios son los que más quieren cambiar el Perú, eso es lo cierto. Yo cuando estaba en la universidad, esto se sentía todos los días, se sentía unas ganas increíbles por hacer cambios en el país, a mejor, ¿no? Y ahora ha explotado, ¿no? Ahora la gente ya la conoce. Antes no se conocía, pero yo cuando estaba en la universidad, eso se sentía todos los días. Y hay mucha gente que se quiere aprovechar. Por eso no se dejen llevar. Vean medios internacionales centrales para que ustedes tengan su propia opinión, ¿no? Yo no soy dogmático como los profesores del Virreinato, ¿no? Yo no les digo, lo que yo digo es verdad, no. Busquen los medios internacionales serios y ahí mismo ustedes saquen sus propias conclusiones. En mi opinión, es bueno que existan estas marchas pacíficas y yo las voy a apoyar siempre. Vamos a seguir hablando, creo que